Muy buenas noches a todos los seguidores de Coelho Abogados. Soy Manuel Andrés Coelho Cáceres, socio y director de Coelho Abogados. Y hoy viernes 15 de mayo, día 61 de esta cuarentena, y en este 10º conversatorio, abordaremos dos temas muy importantes para los estudios de abogados. Esto es el marketing jurídico y la comunicación efectiva. Como muchos conocen, Coelho Abogados es una boutique jurídica que cuenta con 41 años de fundado. Es por ello que tenemos que ratificar que si bien un estudio es un negocio como cualquier otro, pero de profesionales, tiene características muy especiales, por lo que hacer marketing a un estudio de abogados es una tarea bastante compleja, de mucha paciencia y de especialidad, ya que cada vez lo que vendes es prestigio, seriedad, seguridad y eficiencia, y eso es algo que hay que transmitir al público de manera efectiva. Un estudio de abogados vende servicios de profesionales de alto nivel, y estos servicios tienen que ser adecuadamente comunicados por profesionales que conozcan de este negocio. Para ello, el día de hoy, tenemos como invitados a dos especialistas en estos temas. Primero, presentar a mi amigo el señor Walter Cobos, abogado por la Universidad de Lima y gerente general de Lextop, firma especializada en marketing legal. Además, Walter es ejecutivo senior con conocimiento de manejo in-house legal, con más de 14 años de experiencia en Derecho Corporativo y Negocios. Cuenta con estudios de posgrado en Yale School of Management, UPC y Cayetano Heredia. Además, fue fundador y gerente general de Legal Social Media. Hola, Walter, bienvenido. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? ¿Todo bien? Acá encantado y feliz de que me hayas extendido esta invitación. Y nada, dispuesto a comentar un poco sobre marketing jurídico, marketing legal y cómo se está viniendo la ola actualmente, los cambios que han habido, y dispuesto a conversar, digamos, amenamente con ustedes, ¿no? Sobre esto. Muchas gracias, Walter. También quiero presentar al señor Marco Contreras Morales. Es un amigo de toda la vida, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres. Tiene más de 12 años de experiencia en relaciones públicas, comunicación política, comunicación gubernamental y periodismo. En el sector público, su trabajo se ha enfocado en la comunicación de crisis y en la capacitación y entrenamiento de altos funcionarios del Estado, en lo que es vocería política. Además, ha asesorado en marketing político a candidatos al Congreso de la República y a postulantes a alcaldías distritales en Lima, y asimismo a municipios provinciales en diversas regiones del Perú. Él nos va a hablar sobre comunicación efectiva. Bienvenido, Marco, gracias por estar con nosotros. Andrés, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Y nada, también un gusto compartir este espacio con Walter Cobos, y espero que todas las recomendaciones que les vamos a dar a la audiencia que hoy nos acompaña, todas estas recomendaciones les sean muy útiles, y así que dispuestos a compartir los conocimientos que tenemos sobre el tema y por el cual nos has convocado. Muchas gracias, Marco. Walter, primero, ¿qué es el marketing jurídico? ¿Es publicidad? ¿Es promoción? Por favor, explícanos. El marketing jurídico o marketing legal en realidad es lo mismo, digamos, un subgénero, si le queremos llamar así, del marketing en general o el marketing grosso, que tiene que ver con justamente la promoción de las actividades que realizan los abogados, las firmas de abogados o empresas que prestan servicios legales, ¿no? Inclusive se podría decir que lo que hace una notaría, que es un servicio legal también, de alguna forma, está dentro del scope o, digamos, del universo de lo que es el marketing jurídico o marketing legal. ¿Por qué digo marketing jurídico o marketing legal? El marketing jurídico es algo que tomó mucha presencia en España hace más o menos 20 o 25 años. Y la palabra jurídico es justamente como ellos han llamado al marketing de los servicios legales. A mí me gusta hablar un poco más de marketing legal. Al final es lo mismo, porque en Estados Unidos y en el UK o Inglaterra,
se habla de legal marketing, no juridical o judicial marketing, sino legal marketing. Entonces es un poco, en mi opinión, un poquito más acertado que la palabra jurídica, que tiene, además, como que denota un poquito de antigüedad, en mi opinión, como nombre mismo para el marketing jurídico. El marketing legal me suena más moderno, me suena más digamos, en tendencia, ¿no? Ahora, si es publicidad o promoción, y si eso está prohibido para los abogados, es algo de lo que nunca se habló mucho en este país. Y muchos abogados, sobre todo los abogados clásicos o tradicionales, tienden a creer que hacer promoción de sus servicios o publicidad de sus servicios es una aberración, ¿no? Es algo malo. No está bien, porque nuestros servicios son servicios digamos, de una alta profesión o profesionalidad que no debe verse involucrada, pues, en el marketeo o las palabras marketing, promoción o publicidad, ¿no? Nada más equivocado para, digamos, las épocas que vivimos, y actualmente creo que existe un bombardeo de lo que es el marketing, sobre todo el marketing digital legal en redes sociales, más por la coyuntura que estamos viviendo ahorita. Ahora, si es promoción o publicidad, digamos, al final ambas son actividades que son muy similares, y ambas están destinadas justamente a que la actividad de una firma de abogados o empresa de servicios legales, para las que no tienen la forma de firma de abogados, que es un poco la tendencia también con las nuevas empresas de servicios legales, digamos que es un poco tener visibilidad, notoriedad en el mercado, ¿no? Y en el Internet. Yo creo que va por ahí, ¿no? Tener visibilidad, notoriedad, y que tu nombre vaya haciéndose conocido, ¿no? Lo que se enfoca un poco en las actividades de branding. Eso es lo que para mí sería el marketing legal o jurídico, en pocas palabras, ¿no? Las actividades de publicidad y promoción que, si uno lee bien, digamos, para finalizar esta idea, el mismo código de ética del Colegio de Abogados de Lima, a lo que un abogado moderno ni siquiera está obligado a colegiarse, ¿no? O sea, si no vas a litigar de alguna forma o vas a ser procesalista, no tienes obligación de estar colegiado. Tú puedes ejercer el derecho y puedes promocionarte o publicitar tus servicios como te dé la gana, en realidad. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo de publicidad, y no voy a hablar de ejemplos de Norteamérica o de Europa, es simplemente en el Derby, en la avenida del Derby, al final de la zona del hipódromo, por ahí, hay un aviso, un cartel grande, así de esos... gigantesco. Gigantesco, de una abogada que promociona sus servicios. Que promociona sus servicios a través de ese tipo de publicidad, ¿no? Un poco entendamos la diferencia. Al final, la forma como promocionas también va a derivar en qué tipo de publicidad vas a usar, ¿no? Son dos cosas que de alguna forma se complementan, que al final pueden entenderse como lo mismo, pero finalmente una cosa es la forma como te promocionas y con qué tipo de publicidad lo haces. Pero de que no es algo que esté prohibido, creo que ya, si algún abogado actualmente cree que marketearse está prohibido, digamos, es una aberración, un sacrilegio, ya, pues ya llegó el momento de colgar los chimpunes, creo, ¿no? Claro, ahora Walter, ¿por qué en estos tiempos es importante el marketing legal? ¿Por qué digamos, los abogados tenemos que ya empezar a marketearnos y no solamente valernos de alguna recomendación de un cliente o esperar que llegue algún cliente a tocarnos la puerta? ¿Por qué ya no es tan válido eso? Bueno, definitivamente lo he leído mucho, lo he escuchado también mucho en algunos seminarios o conferencias a los que he asistido, he escrito sobre eso.
estamos en una época ya, inclusive antes del tema coronavirus, en la que, digamos, el abogado clásico o tradicional con placa en la puerta de su oficina ya quedó desfasado. Los clientes ya no llegan a buscar a los abogados. El abogado tiene que salir a buscar clientes. Es un poco como la visita médica, ¿no es cierto? O sea, tú tienes que salir y hacer actividades de marketing para poder tener clientes. Porque en estas épocas, si no lo haces, no te van a tocar la puerta. Salvo pues que tengas pues algunas recomendaciones que alguien haya dado. Pero si tu marketing, por ejemplo, si no tienes una página web y alguien te recomienda, lo primero que va a hacer es entrar a tu página web o querer ver tu página web para ver de qué se trata la firma que le han recomendado. Y si no estás en línea con una página web, pues yo no creo que te vayan a contratar, ¿no? Porque de hecho es como estar un poco desfasado, ¿no? Y que tu página web esté ordenada, ¿no? Y actualizada, ¿no? Porque también a veces entras a unas páginas web que tienen información, la última información que han subido es del 2017, 2018, ¿no? Entonces, tú entras y es como entrar a una casa y está media desfasada en el tiempo, ¿no? La página web finalmente es la casa digital o cómo te muestras en el mercado actualmente, ¿no? Justo sobre eso tenía una pregunta, Walter. Desde la experiencia que tú ya tienes varios años en este negocio del marketing digital legal, ¿en cuánto más o menos se ha incrementado la inversión en general de los distintos estudios? En sí, la inversión del sector, ¿no? De los estudios de abogados en marketing digital legal, en estos últimos 3 años, no sé, más o menos. A ver, en los grandes estudios, digamos que los que conocemos el sector legal sabemos e identificamos quiénes son los jugadores grandes. Definitivamente ha habido un incremento y se siente, se nota. Digamos que si hablamos de las grandes empresas, a veces de manera general, dentro del sector legal, que es un sector legal de servicios y más chico, también existe lo que conocemos como los grandes estudios. Inclusive algunos de ellos ahora ya forman parte de una red internacional o han sido comprados, ¿no es cierto? O tienen una especie de franquicia, con estudios de afuera, ¿no? O sea, tenemos el caso de Garrigues, Dentons, tenemos el caso de Lechejo Parques, Cuatro Casas, así es. Entonces, digamos que la inversión inclusive no necesariamente ahora es local para estos grandes jugadores, sino también es de afuera, ¿no? Ahora, Lextop, mi empresa, la empresa para la que trabajamos la comunicación y marketing legal, está enfocada a clientes boutiques o estudios medianos. O medianos para un poquito grandes, pero no de los grandes jugadores, todavía. Ese es nuestro objetivo en algún momento, pero en estas empresas, boutiques o estudios medianos, se ha incrementado el presupuesto en marketing, sobre todo en el digital, pero todavía con alguna reticencia de ciertos jugadores, ¿no? O sea, no todos invierten igual, no todos consideran que se debe invertir bien o, digamos, decentemente en actividades, por ejemplo, de redes sociales. Hay algunos todavía que tienen cierta reticencia a hacerlo, que creen que todavía eso no vale la pena. Sin embargo, acá hago una especie de paréntesis. Actualmente, y con la situación que estamos viviendo, obviamente están reevaluando su opinión, porque ahorita quien no está en redes sociales o en el mundo digital como empresa de servicios legales está perdiendo mucho. Prácticamente vas a caer en 6 meses ya vas a dejar de existir. No hay otra, porque ahorita es tal la cantidad de información que hay en redes sociales, sobre todo en LinkedIn, por los actores de la industria de servicios legales en Perú, que es, digamos, si no estás, en 6 meses ya no existes.
Y tengo tres estudios de abogados que nos han buscado para justamente tener esa presencia digital que no tienen actualmente. Y para tomar la decisión de, tan simplemente como entrar a temas de redes y promocionar sus servicios o su conocimiento a través de estas vías, pueden pasar 3 semanas, 1 mes, 2 meses para que tomen una decisión, lo cual denota un poquito de también burocracia interna dentro de estas mismas firmas un poco tradicionales, ¿no? Uh-huh. Bien, Walter. Justo también ya pasando a otros temas, como nos explicaste, hay publicidades así grandotas, por ejemplo, la de esta abogada que nos estabas indicando creo que por el Jockey Club, que tiene un enorme panel con esto, pero esta es yo creo que es una publicidad tradicional. Entonces, y que es demasiado costosa para mi parecer. Esto, ¿qué sería mejor, digamos, para los abogados actualmente? ¿Optar por este tipo de publicidad o por la publicidad digital? ¿Cómo están vistas los abogados y las redes sociales? A ver, cuéntanos un poquito. A ver, efectivamente, ese tipo de publicidad es tradicional, pero, y muy clásica, por ejemplo, en Estados Unidos, donde tú ves en cada esquina de un bus publicidad en la banca, ¿no? Donde se sienta la gente a esperar el bus, publicidad de estudios de abogados, sobre todo los que se dedican a temas de seguros, ¿no? O de accidentes. Es rarísimo verlo acá, ojo, es rarísimo ver ese tipo de publicidad en Perú, bueno, hablando en este caso de Lima, ¿no? Muy raro. Como te digo, para Perú sí me parece que es algo que rompe un poco los esquemas, basándose en una publicidad tradicional, pero que no se ve muy bien todavía en Perú hacer ese tipo de paneles para los abogados. El cliente peruano o la cultura peruana todavía no está preparada para estar viendo publicidad, en ese caso tradicional, de ese tipo de avisos, ¿no? Sobre todo creo que promociona servicios de derecho inmobiliario, creo que hay otro también de temas de familias, divorcios y cosas así, ¿no? Para la comunidad en general del sector legal, ver eso no creo que sea muy bueno. La van a criticar, los van a criticar. Sin embargo, a pesar de ser una publicidad tradicional, llega a ser disruptivo. ¿No es cierto? Llega a ser disruptivo porque es alguien que está haciendo algo diferente. ¿No es cierto? Y bueno, habría que preguntarse si le ha funcionado o no le ha funcionado, ¿no? Esa data no la tengo y no creo que nadie más que la propia publicitante la tenga, ¿no? Ahora, en cuanto al tema de publicidad digital, claro, la publicidad digital o promoción digital en redes sociales, en Google Search, las campañas SEM, de alguna forma es más barata que poner una publicidad en un cartel. Es más barata. Y sí, yo creo que es bastante efectiva, pero hay que tener ciertas pautas, ¿no? Como por ejemplo identificar cuál es tu target o a quién quieres llegar, con qué tipo de servicio quieres llegar, y convencer al target de que tú eres bueno en ese servicio o en esa área del derecho que estás promocionando, ¿no? O de la que estás hablando o de la que estás escribiendo. Sobre todo actualmente en la que hay una cantidad asombrosa, pero yo le llamo la carnicería en el sector legal, donde todos están ya, ahorita, y por la coyuntura, ¿no? Están prácticamente los estudios de abogados regalando sus informes, ¿no? Dando información en exceso, lo cual
yo no estoy criticando, ni digo que esté mal ni esté bien, simplemente es algo que se da por la coyuntura en la que estamos, ¿no es cierto? Porque podría ser que ante tanta información que hay, no solo tanta información legal que hay, no solo que proviene de empresas de servicios legales o firmas de abogados, la misma información legal la estás encontrando ahorita todos los días publicada en El Comercio, en Andina, en Gestión. Entonces, el cliente está siendo más informado de lo normal. Y a veces dirá, pucha, pero ¿qué valor agregado me va a dar ahorita un servicio de un estudio de abogados? Si la misma información que leo en sus boletines me la da El Comercio, más resumida todavía. Entonces, ahí justamente es donde hay que tratar de trabajar dos cosas, en mi opinión, actualmente en lo digital. Que a eso iba tu pregunta. Uno, la calidad de lo que comunicas y la visibilidad, la visualización, o sea, el diseño, lo gráfico, cómo captas al público gráficamente. Si tienes una gráfica mala o fea o mal diseñada o que no vende bien, los colores son desfasados, tradicionales, tienes un punto en contra las personas que están trabajando una visualización de su branding más moderno o con colores tendencias. Ahorita está de tendencia, por ejemplo, mucho el morado, el violeta, el color pastel, los colores pasteles, el azul, el negro, el blanco, ya están medios antiguos, ¿no? Inclusive yo tengo que cambiar mi logo del Expo, ya está medio antiguón, pero de hace 5 años y ahora las casas cambian muy rápido, ¿no? Y la calidad del servicio, ¿no? Tratar de darle un valor agregado al resumen de una norma que estás haciendo, ¿no? Y no un copy-paste. La gente, ahora que está con un acceso, digamos, excesivo a la información, posiblemente poco a poco vaya a ir haciendo sus delimitaciones de, no, pero estos hacen un informe con mejor calidad que este, y porque ellos así le dan un valor agregado de dar una opinión o decir que no les parece, y los otros están copiando la norma. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí cómo produces tu contenido propio, ¿no? Claro, claro que sí, Walter. Ahora, estaba recordando una parte importante que dijiste sobre la reticencia de algunos estudios, pero puede haber reticencia respecto también a las redes sociales en las cuales se puede mover. O sea, siempre el target, siempre el público al cual te vas a dirigir no está, digamos, en todas las redes sociales. Ya, por ejemplo, en el tema de Facebook, LinkedIn, Instagram. Entonces, ¿cómo se puede elegir o es recomendable hacerlo en todos? ¿Qué es mejor, escribir, hacer un artículo o un video? O sea, ¿qué es lo que más lee o qué más ve la gente? Ya. Hay en primera instancia, muchos dicen, no, solo LinkedIn, te van a decir, te dicen, ¿no? Y efectivamente, un par de clientes que tengo, solo trabajamos LinkedIn. Y algunas cosas salen en Facebook y en Instagram, no todo. Y otro par de clientes que tenemos, se les maneja todas las redes. Eso efectivamente pasa por ser una decisión de los socios de la firma, ¿no? Es una decisión o del comité de comunicaciones, en el caso que tengan formado un comité, o un petit comité que tenga que ver con la comunicación y el marketing. Ahora bien, personalmente yo siempre recomiendo que tratemos de estar en todas, inclusive YouTube, con producción audiovisual. Porque cada red social no es lo mismo. Cada red social es un propio mundo y cada red social tiene distintos targets, ¿no? Posiblemente a veces hay que elegir qué comunicar en cuál y qué no comunicar en otra.
LinkedIn, claro, es la que obviamente todos quieren porque ahí está, es la, digamos, la red social o es el Facebook, por decirlo, profesional, ¿no es cierto? Donde ahí se habla de temas profesionales, es lo más, digamos, de alta calidad que se pueda decir, ¿no? Facebook es un tema más masivo, un poco más de más gente. Es como comunicarte con un público bastante amplio, no tan limitado en ciertos aspectos de profesionales o de gente muy profesional que tiene LinkedIn. En Facebook puedes llegar a trabajadoras del hogar, puedes llegar a gente obrera, puedes llegar a mucha gente que no necesariamente usa LinkedIn y que ni siquiera sabe qué es LinkedIn. En Instagram vas a llegar a la gente que está en las universidades ahorita. La gente que está en las universidades y es un stakeholder que no puedes dejar de lado, ¿no? Porque en el boca a boca en las universidades es muy importante. A veces hay abogados que creen que lo único que interesa es lo que digan sus clientes. Pero eso no es así. No, pues, claro, no. Eso no es así. Porque en 5 años lo que esté hablando la gente en la universidad sobre ti o sobre tu firma y cómo haces las cosas va a traer consecuencias hacia justamente tu imagen y tu marketing. Es una siembra, está sembrando ahorita. Digamos, si es que viajas al público universitario, está haciendo una siembra a mediano plazo, ¿no? Claro, entonces, o sea, yo siempre pongo en las presentaciones que hago un ejemplo, ¿no? No dejen de lado a los estudiantes de Derecho. ¿Por qué? Porque cuando yo era estudiante de Derecho, y tú también lo has sido, todos decían, ¿no? En su momento decían, oye, ¿y dónde quieres practicar? Bueno, yo quiero practicar aquí, aquí, aquí o aquí. ¿Qué? ¿Y no te llama la atención? No, ese no es misiazo, no se mueven bien, ¿no? No, ¿has visto sus redes? Son misiazas, no publican nunca. Ahora, ¿no? Ahora debe ser así la conversación. Claro. Entonces, ojo que sí. Eso importa, pues. Porque ahí está la gente que va a hablar de ti. Y llegar, por eso es que muchos estudios grandes, cuando hay estas exposiciones o estas ferias de empleos y cosas así, ya están yendo ya. De trabajo. Y ponen su stand, como si fuera... Sí, un stand de trabajo como si fuera, no sé, una empresa cualquiera. O sea, claro, de no voy a mencionar... de practicantes. Correcto. Entonces, que un estudio vaya y ponga su stand y todo eso, posiblemente hace 10 años era imposible de pensar. Imposible. Era un sacrilegio. ¿Qué vas a estar haciendo eso? Pero ahora... Los estudios grandes, que son los que normalmente se ponen las pilas primero en comenzar a hacer cosas diferentes, ya lo están haciendo ya. Yo tengo un amigo que trabaja en un estudio, que es socio del estudio, y él fue el encargado de diseñar toda el tema del stand y todo esto, ¿no? En la Universidad de Lima. Y por eso te digo, o sea, target hay en todo sitio. Target que se puede transformar en clientela, no necesariamente. Pero target que puede influenciar en cómo se te ve en el mercado, es todo el público. Claro, ¿no? Lo que tú dices, Walter, justamente es el target, o sea, a través de las redes, por ejemplo, Instagram, no necesariamente te va a servir para captar un cliente, sino para trabajar el tema de imagen y reputación, finalmente. Y pensando un poquito también en que esa gente que está ahorita en los últimos años de Derecho usa más Instagram que Facebook y LinkedIn, definitivamente. Sí, y en un futuro, cuando la cosecha de los que están ahorita en Instagram comience a dar frutos, porque las va a dar, se va a empezar a hablar de, oye, yo voy a querer trabajar en esta empresa, en este. Ya no, los clásicos ya no quiero. ¿Entiendes?
Ujú, claro, Porque esos son los nombres que van a sonar más en ese momento. Cuando, yo- o sea, por ejemplo, o sea, en 20 años, ¿no? Depende cómo tú también proyectas tu plan a futuro como una firma, ¿no? O sea, mis hijos, mi hijo mayor que tiene 15 años, no usa Facebook, él usa Instagram. Para él, usa Instagram, claro, entonces, si él en 10 años o 15 años comienza a trabajar y tiene que contratar a un abogado, ¿dónde lo va a buscar? claro. ¿Y en las páginas amarillas? Ya no, pues ya, eso ya fue. Claro, claro, ¿Dónde claro, lo va a claro. No, buscar? O sea, Claro. lo va a o buscar sea, en Instagram. claro, claro, no necesariamente LinkedIn va a ser una forma, o sea, es el canal formal, digamos, para captar talento, pero una forma de atraer a ese público que puede convertirse en un talento de la misma empresa, puede ser esta red social que tú mencionas, Instagram, ¿no? Ahora, qué difícil, qué complicado, no sé, a primera impresión, me parece un poco complicado comunicar, que un estudio de abogados comunique en Instagram, ¿no? No, pero ya, o sea, No, a digo, ver, sí. a primera, o sea, lo Ya, tiene que hacer. Ya, o sea, sí, ya hay bastantes, ¿ah? Y ujú, algunos de los más pintados o de los grandes ya están ahí. Ok, Sobre todo uno que siempre ha exacto. sido bien innovador y ya tiene bastantes seguidores ahí, tiene un trabajo audiovisual. Las nuevas, lo que le llamaríamos las empresas de servicios legales tipo New Law, lo que se llama el New ujú, Law, que son firmas de abogados que no tienen el nombre, no son apellidos, o no es un apellido, sino ya ahora están saliendo fantasía, nombres de fantasía, pues, ¿no? O sea, no voy a ujú. mencionar nombres, pero ya Claro, hay bastantes, bastantes. Y ellos se mueven en Instagram, no sabes cómo. Entonces, y se mueven no solo en Instagram, se mueven en LinkedIn y se mueven en Facebook. Están en todas. Ese es digamos, el concepto del abogado moderno digital, ¿no? No sé Perfecto. si tienen... Walter, pasemos a los siguientes temas para después darle ya el turno a Marco. Respecto al marketing jurídico en tiempos de COVID-19, ¿cómo has visto ese cambio? ¿Se están usando más herramientas digitales? ¿Cuál es la característica de cada red social para abogados? Un poquito nos puedes hablar sobre ese tema. Sí, no, definitivamente desde el momento en que se dio la cuarentena, creo que nadie en cualquier actividad pensaba cómo íbamos a estar ahora, ¿no? Ujú. Inclusive eh, se siente todavía un poco raro, ¿no? O incómodo, a pesar de que esto es la nueva norma, ¿no? El New World Order, o sea, la nueva orden mundial ahorita, o sea, hacer este tipo de conversatorios de esta forma, porque, ok, pueden levantar la cuarentena, pero nos vamos a reunir, vamos a poder reunirnos, quién va a querer, quién no va a querer, por el tema del contagio, ¿no? Y la seguridad, los protocolos, todo esto, ¿no? Pero, o sea, definitivamente ha cambiado todo, ¿no? Ahorita los abogados que se basaban en contactos personales, sacar al cliente a almorzar, fidelizarlo de esa forma, eh, y digamos, promocionarse en eventos físicos, ya no puede. Y esa era una forma de hacer marketing, ¿no es cierto? Los eventos, los seminarios, todo físico, que ahora se ha transformado en lo que se llama webinars, conferencias virtuales, reuniones virtuales, ponle lo que quieras, pero todo es webinar. Ahora, el producto ahora se llama webinar, ¿no? O sea, tienes que hacer sí, webinar, porque si no haces webinars, estás en nada, pues, ¿no? O sea, llámale, ponle como quieras, ¿no? Live, online, todo, pero finalmente todo es webinar, ¿no? Ya se ha asumido ese concepto. Es la nueva Entonces, época. Ujú. efectivamente, tú no puedes ir ahorita y decirle a un cliente o a un prospecto de cliente, oye, vamos a almorzar, te voy a visitar a tu oficina, te llevo mi brochure y darle tu tarjeta
y hacerle un seguimiento vía telefónica, que la secretaria lo haga, cosas así, ¿no? Eso ya no, ahorita no hay. Entonces, todo es ahorita WhatsApp, ¿no es cierto? Correo, WhatsApp, correo, WhatsApp, correo, WhatsApp. Y tu Webinars, brochure virtual nomás. y tu brochure virtual, que efectivamente, tu brochure virtual, así es, mandarlo por mail y todo eso, ¿no? Y bueno, lo que sí, efectivamente se ha dado un cambio, digamos, de alguna forma brutal, si se le quiere llamar así, o radical, es en el tema de los seminarios, ¿no? Los estudios de abogados antes no daban seminarios a sus clientes y al público en general tan seguido como está viendo ahora. ¿Ok? Y eso, en mi opinión, es por un estado de necesidad. Definitivamente, en ciertas áreas del derecho, ha bajado la consultoría externa, o sea, la consultoría que viene de clientes de afuera, o sea, de clientes, ¿no? O la posible captación de clientes también ha bajado. De hecho, ahorita las áreas mejores posicionadas en esta crisis son las áreas laborales y tributarias, ¿no? Pero hay otras, los litigantes, por ejemplo, y tú debes conocer de eso, ahorita están con todo suspendido, y se acaba de suspender hasta que se levante la cuarentena, entonces todo está suspendido, ¿no? Entonces eso quiere decir que el honorario que tú habías pactado no te va a llegar en el plazo que tú pensabas que te iba a llegar, sino te va a llegar mucho después, ¿no es cierto? Entonces hay, No, hay, lógicamente, hay aunque tú hayas ramas del pactado derecho con anticipación, igual. Claro, tienes que modificar el contrato de alguna forma ahorita, ¿no? Y hay ramas del derecho que sí, de alguna forma están posicionándose mejor que otras en la situación actual. Por lo tanto, pueden desarrollar un marketing mucho más agresivo, digital prácticamente, que otras áreas, ¿no? Ahorita, digamos, como les digo, yo creo que el 70% de la actividad legal o de los debates legales y las consultas legales en general deben ser de derecho laboral. Y el área de derecho laboral, que siempre era un área ahí soporte, ¿no? Porque el derecho laboral era un área soporte, un poco al área corporativa, tributaria, financiera, ¿no? Ahora se ha vuelto el área principal, ¿no? ¿No? O sea, entonces, Claro. creo que por ahí van las cosas, y sí, efectivamente, la gente está un poco para cerrar la idea, ¿no? Ofreciendo webinars en una cantidad mayor a la que se ofrecían los seminarios o desayunos con clientes antes, que no eran tan seguidos. En cambio ahora sí hay que tener los webinars y estas reuniones virtuales se hacen más seguidas. Esa es una gran diferencia de lo que pasaba antes y después. Y lo otro era la cantidad de información y de boletines, alertas, informativos que salen, ¿no? Y de la información que se da en estos hacia la gente. No era tanta información antes, pero también es lógico por la cantidad de normas que se vienen emitiendo en esta época, ¿no? Sobre todo normas laborales y tributarias. Una avalancha de normas. Eso es Más bien, Marco, empecemos ya contigo sobre la comunicación, sobre tu fuerte, sobre lo que trabajas día a día. Comunicación verbal, comunicación no verbal, cómo se construyen mensajes impactantes, recordables y útiles. Marco, escuchamos. Sí, justo. Perfecto, Andrés, gracias. Lo que queríamos nosotros en este espacio, ya hemos escuchado a Walter sobre las tendencias que existen actualmente, que tienen que ver con las redes sociales que se están utilizando en medio de esta cuarentena, y todo lo que se viene sobre marketing digital legal. Lo que yo quería compartir con la audiencia era un poco
¿cómo es que nos tenemos que comunicar por esta vía ahora, ¿no? ¿Cómo es que, como lo decía bien Walter, esta es la nueva realidad, el nuevo orden en el que vamos a vivir, y así se levante la cuarentena en unos 10 días, ¿no? Que está programado, no nos vamos a volver a reunir pronto por la prohibición que hay y el temor, ¿no? El temor al contagio y todo esto y todos los protocolos que se deben seguir. Entonces, a través de esta vía, nosotros lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de que así nos vamos a comunicar y aprender a comunicarnos mejor como estamos haciendo ahora, mirando a una cámara, que es lo que estamos haciendo los tres, que nos estamos comunicando, y es lo que está haciendo todo el mundo ahora. A una cámara de una laptop, a una cámara de un celular. Y yo lo que quería compartir con ustedes era eso, ¿no? Ahora, primero empecemos por la comunicación verbal, que tiene que ver con todo lo que decimos a través de nuestra voz, y la comunicación no verbal, que tiene que ver con la gestualidad y corporalidad, ¿no? Que tiene que ver con los gestos que hacemos cada uno de nosotros para acompañar los mensajes que queremos transmitir al otro lado de la pantalla que tenemos enfrente. Entonces, tenemos que poner atención a cada una de las cosas que vamos realizando cuando estamos comunicando frente a nuestro celular o una laptop. Lo que les decía, el tema de la gestualidad, la corporalidad, el tema del volumen de nuestra voz, ¿no? De cómo es que para enfatizar determinado mensaje o determinada parte del mensaje que nosotros y debemos tener el control de ambas. Tiene que haber concordancia entre lo que dices y cómo lo dices para que el mensaje llegue realmente a causar un impacto y sea recordado por la persona que tenemos al otro lado, por la audiencia, por las decenas, cientos de personas que tenemos al otro lado, o la única persona de repente que tenemos al otro lado, ¿no? Así sea una o sean varias, pues tenemos que tratar de comunicar de manera efectiva, haciendo que tanto nuestra gestualidad, nuestra corporalidad y el mensaje vayan unidos y estén amarrados y se entienda y finalmente se logre comprender el mensaje. Ahora, además de la gestualidad, la corporalidad, del volumen de la voz, ¿no? El tono de voz que utilizamos, también todo esto está en conjunto, ¿no? En conjunto tiene que ver con la emocionalidad que le ponemos a nuestros mensajes, a la forma como comunicamos, al tipo de emociones que podemos transmitir, ¿no? La emocionalidad es la suma de todo eso, de nuestra gestualidad, de nuestra corporalidad, del tono de voz, ¿no? Y hablando un poco de esto, que tiene que ver con la gestualidad, cada uno de nosotros, si bien no es que tengamos gestos propios, o gestos, no es que existan tantos gestos como personas que existen, sino que adoptamos ciertos gestos para comunicar de una manera particular, ¿no? Ahí, en todo caso, no sé, se me viene a la mente un libro muy interesante que habla sobre esto de los gestos y de cómo nos apropiamos de ellos, que es este libro de, no sé si lo han leído ustedes, o no sé si han leído al autor, de hecho que sí, pero por otras obras más conocidas, a Milan Kundera, en La Inmortalidad, que habla sobre este tema de los gestos, ¿no? Que para mí es un tema que yo le presto mucha atención, porque cada uno de nosotros tiene una gestualidad propia, y a través de esta gestualidad es la que ayuda a comunicar de manera efectiva. Ahora, vayamos al tema de la construcción de los mensajes. ¿Cómo construimos mensajes impactantes, mensajes que sean recordables y útiles, finalmente? Porque de eso se trata, no solamente de nosotros transmitir algo que nosotros consideramos importante, sino también de dejarle a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, cosas que les pueden servir para más adelante, ¿no? Entonces, lo que yo les diría, ustedes, por ejemplo, ambos que son abogados, si bien Walter ahora está dedicándose más al marketing digital, y bueno,
Tú, Andrés, sí estás dedicado a litigar, ¿no? Y seguro muchos de los que nos están escuchando, pues también algunos abogados que están dedicados a litigar, a estar en audiencias, ¿no? Y no solamente de repente personas tienen que ver con el estudio de otra profesión, de repente economistas, contadores, ¿no? Otros profesionales, tienen que entender que no todo lo que dicen, no todo lo que dicen es realmente importante. Entonces, si partimos de eso, podemos organizar nuestros mensajes y podemos organizar mejor lo que vamos a decir. Debemos buscar qué es aquello que es más importante, qué porcentaje de todo lo que queremos comunicar es lo más importante. Entonces, ya que estamos hablando de cómo comunicamos, hablando de una cámara, cómo comunicamos en un webinar, ¿no? O como quieran llamarlo, por un Facebook Live o lo que sea, lo que finalmente es un webinar, como lo decía bien Walter, debemos tener claro primero cuáles son esos mensajes que consideramos más importantes. Entonces, ¿no? Si no todo es importante, todo lo que vamos a decir en los 30 minutos que nos toca decir, ¿qué es lo más importante? ¿Qué porcentaje consideramos que es lo más importante? Y luego de que tenemos eso, vamos a saber organizarnos, ¿no? A empezar a organizarnos en realidad. A empezar a organizarnos para tratar de comunicar de manera efectiva con esta construcción de mensajes que va a poder entender quienes nos están escuchando, nos están viendo. Entonces, si tenemos, no solamente ya en un webinar, sino, o sí estando en esta situación, por ejemplo, si tenemos un tema enfrente que nos están proponiendo, una nueva ley o un caso del cual tenemos que hablar, siempre hay que pensar en eso que les estoy diciendo, que no todo lo que vamos a comunicar sobre ese tema, esa ley, ese caso, es importante, sino que tenemos que hacer el ejercicio de pensar qué porcentaje de todo eso que tenemos, de todo eso que sabemos, es importante. ¿Qué porcentaje de todo eso que yo sé sobre este tema, esta ley, este caso, es importante y además novedoso? Que no se haya dicho antes o que comparándola con la ley anterior o con un caso similar puede resultar novedoso. Entonces, lo que les recomiendo es eso, que no pensemos en lo mucho que sabemos sobre este tema, esta ley, esta nueva ley o este caso que tenemos enfrente, sino que pensemos en qué puede ser importante para aquella persona que me está escuchando y viendo. Ahora, si ya tengo la respuesta y entiendo por qué es importante, vayamos a lo más novedoso, y como les decía, esta parte de encontrar lo novedoso nos va a servir para hacer comparaciones. Hasta acá, viendo lo que tiene que ver con la importancia y lo novedoso de estos mensajes que estamos buscando, de estas ideas que estamos buscando entre todo lo que sabemos, hasta ahí no hemos construido todavía los mensajes, ¿no? Antes de construir estos mensajes, estas ideas que se transforman en mensajes, debemos pensar en lo útiles que pueden ser, ¿ok? Entonces tenemos, de todo lo que sabemos sobre un tema, sobre una ley, sobre un caso, debemos pensar en tres cosas, ¿sí? En la importancia, en lo novedoso que puede ser, y además en lo útil que puede ser para la persona que nos está viendo, que puede ser un potencial cliente, un estudiante universitario, como decíamos, ¿no? A través de las diferentes redes en las cuales ese mensaje se va a replicar, o este webinar se va a replicar. Entonces, debemos pensar en eso. Ahora, si bien no todo es importante, ni novedoso ni útil, todo esto, esta parte que sí cumple con esas características de importancia, ser novedoso y útil, debemos resumirlo en tres mensajes, solamente tres mensajes, ¿ok? Esos tres mensajes principales se van a traducir en una especie de highlights, ¿no? De momentos más interesantes o sobresalientes de toda la exposición que yo tengo.
Y estos highlights tienen que ser bien construidos, tienen que ser bien contextualizados dentro de lo que yo estoy hablando. Tenemos que saber en qué momento vamos a emitir estos mensajes, vamos a poner en la mesa, vamos a contárselo a la persona que nos está viendo al otro lado. 3 mensajes principales que van a ser contados en momentos sobresalientes de toda nuestra exposición. Lógicamente esos 3 mensajes no es lo único que vamos a transmitir, por supuesto. No es solamente eso. Cada uno de esos mensajes va acompañado por mensajes complementarios que van a ayudar a desarrollar cada uno de estos mensajes, pero lo importante es que hagamos ese ejercicio, para terminar esta parte, que hagamos ese ejercicio de quedarnos con 3 mensajes que sean importantes, novedosos y útiles. Perfecto, Marco. Ahora, es importante también la utilización de un lenguaje sencillo, claro y directo. La presentación de mensajes, ¿cómo presento los mensajes elaborados en un webinar o una conferencia web? Justo de eso estábamos hablando un poco ayer, preparando un poco este webinar y cómo promocionarlo y todo. ¿Cómo es eso, digamos, cómo lo podríamos presentar? ¿Cómo presento esos mensajes elaborados? Bien, si tenemos ya estos 3 mensajes principales que queremos compartir con nuestra audiencia y que hemos trabajado estos momentos más sobresalientes en los que vamos a compartir estos mensajes, debemos elaborar esos mensajes con un lenguaje sencillo, fácil de entender, no solamente para, como les decía hace un rato, para potenciales clientes, sino para un universitario o un estudiante de los últimos ciclos, ¿no? de la universidad, o para cualquier persona que pueda estar interesada en esos temas o que quiera aprender un poco más, en este caso, ya que estamos dirigiéndonos a colegas de ustedes, abogados, y quieran aprender sobre temas legales, temas de derecho. Pero si pensamos en todas esas personas, y no solamente en que vamos a estar hablando entre abogados, lo que vamos a tener que hacer es evitar los tecnicismos, ¿no? Evitar los tecnicismos y tener un lenguaje que sea entendido por la gran mayoría, ¿no? O sea, no hablar, como les digo, con tecnicismos, ni tampoco cuando vamos a desarrollar una idea, no empezar necesariamente con el argumento de que cada ley, o sea, si yo menciono una ley, ¿no? Si menciono que quiero dar mi opinión sobre una ley, sobre una nueva ley, puedo mencionar la ley, el título de la ley, pero no dar mayor detalle, y lo principal sobre la ley, no dar mayor detalle ni argumentar, ni hacer toda la explicación del sustento legal, sino que, porque si empezamos con eso, pues nos vamos a cansar a la persona que tenemos al otro lado, ¿no? No digo que no lo hagan, digo que no lo hagan al principio de repente. Empiecen con algo muy sencillo, y cuando ya, una vez que a través de estos mensajes principales que tienen que ser sencillos, claros y directos, luego pueden hacer la argumentación legal de cada uno de estos asuntos, ya sea un tema, una nueva ley o un caso que están desarrollando. Ahora, también es importante cómo presentamos, lo que les decía hace un rato, cómo presentamos estos mensajes, y que es justamente lo que les decía en este momento. Cómo vamos presentando esos mensajes principales, ¿no? No es que presentamos los 3 mensajes principales de porrazo, o sea, los 3 mensajes principales uno tras otro, ¿no? Sino que vamos creando estos highlights, estos momentos sobresalientes, para en ese momento sobresaliente que podemos estar creando, que está en determinado contexto, que estamos explicando, soltamos este mensaje. Y este mensaje tiene que ser repetido para ser recordado. O sea, no solamente decimos el mensaje una vez y ya está, sino que tenemos que recordarlo nuevamente, porque en la repetición está el tema de la recordación, para que la audiencia pueda
recordar y pueda darse muy bien de la importancia de este mensaje, la importancia para nosotros y lo útil que va a ser para ellos, escucharlo, entenderlo y luego ponerlo en práctica y compartirlo. Entonces, la presentación de esos mensajes en un vehículo de comunicación como este, que es un webinar, pues es importante, ¿no? O no vamos a, como les digo, a soltar los 3 mensajes rápidamente, sino uno, explicar un poco de qué trata ese mensaje principal, dar un ejemplo, y luego ir hacia el otro, y luego nuevamente a uno adicional, que es el tercer mensaje, ¿no? Ahora, sobre eso, como les decía, es importante hacer ese ejercicio de construir esos momentos sobresalientes, ¿no? De tratar de llamar la atención de la audiencia con estos highlights y en los cuales vamos a poder causar el impacto necesario en la audiencia y finalmente que ellos recuerden esos highlights, ¿no? O sea, los highlights así como en el fútbol, obviamente, que te hacen un resumen del partido, que no te pasan pues 15, 30 minutos del partido, ni todo el partido, tú quieres ver solamente los goles. Entonces, esa es la comparación que podemos hacer, la analogía que podemos hacer, porque de eso se trata, comunicar de manera efectiva, comunicar de tal manera que los mensajes principales, esos goles que queremos meter, esas cosas que queremos que nuestra audiencia se lleve a la casa y en las cuales piense y luego comparta, son los highlights. Y en esos highlights están los mensajes principales. Es lo que finalmente nosotros queremos transmitir y queremos que sean útiles para las personas que están escuchándonos. En el caso de ustedes, de los abogados, pues es fundamental, porque eso tiene que ver con un tema de cómo podemos comunicar de tal manera que estemos aconsejando, ¿no?, a un potencial cliente o a un cliente que nos está viendo. O sea, ¿cómo les sirve lo que yo les estoy diciendo? Ah, eso me sirve para... Yo he tenido algo similar, ¿no? Entonces, de tal manera que se quedan con esas 3 ideas y, bueno, obviamente no, con eso ellos no van a solucionar, ¿no? Van a acudir a ustedes, van a necesitar para que ustedes hagan toda su chamba, ¿no?, de argumentación y de sustentación y de defensa y, en fin, en todo lo que ustedes son especialistas, pues van a necesitar, de hecho, al abogado, pero se van a quedar con eso, con esas ideas que los van a ayudar a que los contacten finalmente, ¿no? A que finalmente digan, oye, esto que está contando tal especialista, sí me sirve, ¿no? Y si me sirve, yo lo quiero tener. Y si lo quiero tener, pues voy a llamar al que lo dijo, ¿no? Claro. Que eso se trata este tema de saber comunicar de manera efectiva y de construir highlights impactantes y mensajes que sean claros y directos. Tengo algunas preguntas, Marco. Bueno, poniéndonos en contexto, todo esto, 60 días ya prácticamente, oye, que ya tengo más de 60 días en esta cuarentena, se han suscitado muchas normas, muchas normativas laborales, tributarias, ¿ya? Entonces, hay bastante tecnicismo en esas normas. ¿Cómo tú puedes comunicar esos temas tan técnicos y a veces un poco difíciles de que un lego en derecho te lo pueda entender? Incluso muchos abogados que no son especializados en diversas ramas, ponte laboral o tributaria, a veces se nos complica un poco entender diversa información y poderla transmitir a el público a través de estos webinars o a través de un artículo o a través de algún tipo de comunicación hacia los clientes. ¿Cómo poderlo dar de manera más masticadita? Como decía Walter hace un rato. Sí, ahí está, justo que lo estoy citando, ahí Walter va a hablar. Sí. Dale. Si me permites, Andrés y Marco, por ejemplo, ¿no?, el tema tributario es un tema muy, muy técnico.
Y cada vez que sale una norma o resolución de superintendencia, por ejemplo de la SUNAT, los títulos son demasiado extensos. Por ejemplo, ¿no? En la metodología de trabajo de lo que hacemos nosotros en Community Management con nuestros clientes a nosotros nos mandan un Word y se acabó. Este es el boletín que queremos sacar, este es el boletín o el informativo, este es el alerta, este es un Word. Del Word nosotros lo transformamos a una pieza gráfica, ¿no es cierto? Que va a ir a redes, va a ir a webs, va a ir a el artículo o el contenido del Word va al blog, ¿no es cierto? Y va al email marketing, que se utiliza una herramienta para enviar también el boletín a sus clientes, contactos, amigos y gente que se ha suscrito a la lista, ¿no? Estamos hablando más o menos pues, de 1.500, 2.000 mails por envío con esto. Y a veces, por ejemplo, nosotros nos encontramos con un problemón porque el título de la norma para ponerla en la pieza gráfica es tan grande que tenemos que a veces debatir con los clientes cómo podemos hacerlo más atractivo, ¿no? O sea, modifican inciso 2, 3 del artículo 4 de la ley de impuesto a la renta que fue modificada para los impuestos de tercera categoría, Dios mío, o sea, le digo, o sea, a veces yo tratamos de tratar de hacerlo más bonito, pero a veces te digo, es imposible, porque el tema tributario es tan técnico y posiblemente muy entendible solo por contadores o los mismos tributaristas o financieros. Es muy difícil hacer muy amigable el lenguaje tributario, ¿no? Es muy difícil. No es un lenguaje tan amigable como puede ser el derecho penal o el derecho civil y el mismo derecho laboral. Pero el derecho laboral también ahorita, o sea, el Mintra está sacando norma que modifica la norma que sacó hace 5 días y no saca otra que modifica la norma. Entonces, ¿cómo comunicas? Salió, decreto, modifica norma que modificó la norma que modificó la norma que te informé que es alucinante. Sí, es complicado, pero la recomendación siempre es esa, o sea, hacer el mayor esfuerzo posible para evitar los tecnicismos, más aún a través de esta vía, ¿no? O sea, a través de, o sea, por escrito, bueno, es todavía, es algo que se va a leer y ya claro. El hecho de leer es otro tipo de atención, ¿no? El que tú le das a un correo o a un papel. Ya hay otro tipo de atención. Pero en esta vía hay que tratar de hacerlo mucho más amigable todavía. Mucho más amigable. Ahora, una pregunta, Marco. ¿Cómo hace, y acá voy a comparar algo de lo que nosotros también tenemos algo en común, que es la música. ¿Cómo pasas de una persona, porque ahora la tendencia es así, ¿no? Que escucha 10 o 20 segundos de la canción y no la esquipea a que se quede pegado a la canción? Igual, con un boletín, alerta, informe de un estudio de abogados, que de la imagen en la que presentas el boletín se haga clic y se vaya a leer todo el informe. O sea, ¿cómo haces, cómo enganchas a la gente para que siga? Y pase de la red social a tu web a leer todo completo. Siempre, yo siempre, para mí, el tema de comunicar, siempre, yo lo que acabo de contar y acabo de compartir es un ejercicio que yo hago como comunicador, lo hago para personas que van a comunicar en esta vía, personas que van a dar una entrevista y personas que hasta hacen un artículo. O sea, tienes que hacer el ejercicio de resumir todo en mensajes principales, que son 2 o 3 frases, y luego esos mensajes principales, cada uno va a ir con un mensaje complementario, ¿no? 1 o 2 mensajes complementarios. Pero esos 3 mensajes principales tienen que quedar de la forma más resumida posible para hacerlo atractivo, entendible, para que la gente cliquee, o para que la gente
nos escuche y nos siga escuchando y se quede con algo, porque si la gente no se queda con algo que le va a ser útil, ¿no? Por eso estaba en que sea importante, sea novedoso y sea útil, y lo sigo repitiendo, porque de eso se trata, finalmente, comunicar. En un boletín están los titulares, está el color que tú dices muy bien que es tan importante, la parte gráfica, que sea amigable, que sea actual, no que sea denso, que sea tradicional, que sea conservador, que sea aburrido. No, porque eso ya cambió. Porque así como reciben ese boletín ahora, pese a que son personas que están interesadas en el tema, reciben ¿cuántos correos por día? ¿Cuántos correos? Claro. Sobre eso sobre eso se armó un gran debate hace un mes, más o menos, en LinkedIn, entre abogados de la tendencia moderna, ni siquiera contra abogados tradicionales o clásicos, sino contra los abogados de los grandes estudios, o de los estudios medianos, o boutiques, inclusive. ¿Por qué? Porque el abogado moderno, o de la New Law, dice que no es bueno, y que no está bien estar mandando boletines, o 5 o 6 boletines al día. Porque eso nadie lo va a leer, al cliente no le interesa. No te lo van a leer. Mándale uno. Así es. ¿no? Así Mándale es, uno. así es. No, el cliente ahora ya no lee. Ya. Claro, pero ¿qué haces O sea, con un... Claro, pero Marco, pero ¿qué haces con un estudio de abogados que tiene áreas diversas? Y que tienen que comunicar 2 normas laborales, 2 tributarias, una concursal, una... Pero no a todos le interesa eso, pues. A cada uno, mándale, lo segmentas, ¿no? No, sí, se puede segmentar, pero a veces las listas no están segmentadas. Pues, Ese es el problema. Esa es una chamba que a veces Es un chambón, se tiene que hacer. Es un chambón. Sí, hay que hacerlo, porque la gente, si no, la vas a aburrir. Y no se trata de eso. Claro. Para nada, no, de eso no se trata. Y una pregunta más. Por más que sea importante, ¿tú crees que algo que llegue de una firma de abogados a través de un correo o en redes hacia el público en general, feriados o domingos, está bien? ¿Lo ves bien o cómo lo ves? No, yo no lo veo bien, ¿no? Yo no lo veo bien. Particularmente no porque así como hay horas para comunicar, hay días para comunicar, y hay que respetar los momentos de las personas. O sea, y además, mira, si tú lo mandas un domingo, hay mucha gente que seguramente dice, oye, la persona no abre sus correos, normalmente no abren todos los correos los domingos. Entonces se va a acumular de tal manera que tu correo va a quedar ahí perdido, ¿no? En un cúmulo, y para que lo abran finalmente, bien complicado. Claro, y ahora en redes sociales, digamos, comunicar algo profesional día domingo, como, Sí, que, qué pesado, como que no es, o sea, es de contrapesado. Más bien, yo lo que, por ejemplo, por experiencia propia, lo que hacemos cuando cae ponte Día de la Madre, Día del Padre, o algún feriado bonito, se le hace, digamos, un flyer, un saludo del estudio por ese día. Digamos que ese es mejor visto y mejor aceptado que mandar información legal un día como ese, ¿no? Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Así que, nada, tenemos un poco más que compartir por acá ya para ir terminando, porque creo que ya estamos excediéndonos en el tiempo, así que ojalá que les haya parecido interesante y útil a todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Yo quería terminar solamente con 2 cosas para ir cerrando, y lo voy a tocar solamente de manera muy, muy así, un poco no tan profunda. 2 cosas para terminar sobre lo que yo estoy hablando, que es comunicación efectiva. Esto no tiene que ver necesariamente con esta forma de comunicación, que es la que tenemos ahora, y que vamos a tener por mucho tiempo más, debido a este virus. Necesitamos contar historias impactantes, historias que se nos queden en la cabeza, ¿no? Siempre hay oportunidades para hacerlo, y para historias que, no solamente historias impactantes por la historia en sí o el personaje en sí, sino que esas historias impactantes tienen que estar relacionadas con nuestros mensajes, con los mensajes que nos interesan comunicar. Eso no solamente lo digo es para utilizarlo en esta guía, sino para utilizarlo
O sea, no a través de un webinar, sino para utilizarlo el día que tengamos a un auditorio enfrente, ¿no? Físicamente, o en un video que van a hacer y que van a utilizar en las redes, ¿no? Que necesitan para comunicar todo lo que hacen y ofrecer sus servicios. Les decía, tenemos, y digo tenemos, como profesionales, ¿no? Como la mayoría de los que nos están viendo y escuchando, abogados, y los estudios a los cuales pertenecen, tienen que aprender a contar historias impactantes, reales, y con un final que ofrezca una solución a un problema. Y ustedes están, su vida es solucionar diferentes problemas, ¿no? También a los abogados. Entonces, la experiencia acumulada de todos los casos o de todas las cosas que hemos tenido que ver durante nuestra vida profesional nos va a permitir acceder a historias interesantes que podemos convertir en historias impactantes que estén vinculadas a esos mensajes principales que les decía. Para eso hay diferentes técnicas, está el storytelling, que nos ayuda a transmitir sensaciones o emociones positivas, y para ello pues hay una serie de requisitos que debemos cumplir, pero ya por una cuestión de tiempo acá no lo voy a poder detallar muy bien, pero hay que aprender a contar impactantes y que se relacionen con lo que queremos comunicar, con nuestro servicio, con esos mensajes que queremos nosotros transmitir a la audiencia. Y finalmente, todo esto de lo que hemos hablado, tanto Walter como yo, y los comentarios que ha tenido Andrés, me parece, y ahí abro un poco la mesa para poder compartir, así como hemos estado compartiendo opiniones hace un rato, es básico conocer a nuestros públicos, ¿no? Yo ese tema lo he dejado al final porque en realidad este es el segundo tema más importante que tiene que ver con la construcción de mensajes y la transmisión de mensajes. Sabemos qué queremos comunicar, ¿no? Sabemos qué queremos comunicar como profesional, como estudio de abogados, como empresa de servicios, pero luego de saber qué queremos comunicar, tenemos que saber a quién se lo vamos a comunicar. Porque de eso va a depender cómo es que comunicamos, el tono de nuestra comunicación y el lenguaje que vamos a utilizar en esa comunicación. Como decía Walter hace un rato, el color que vamos a utilizar en nuestros logos, en nuestros flyers, en nuestras piezas gráficas, y los mensajes con los cuales vamos a acompañar esas piezas gráficas, cuál va a ser el lenguaje, cómo va a ser el tono de la comunicación, y para eso tenemos que saber muy bien a quién le estamos comunicando. Porque si no sabemos a quién le estamos comunicando, vamos a gastar tiempo, energía, y lo que más nos importa, sobre todo en esos tiempos, recursos, ¿no? Dinero. Así que yo quiero que Walter también en esa parte pueda participar de manera... participe mucho más para compartir su opinión, ¿no? O sea, Walter, es importantísimo conocer a nuestros públicos para comunicar bien. Eso es algo fundamental. Sí, claro, me parece muy acertada tu apreciación. Es importante conocer a nuestro público, a nuestros clientes, pero también es importante, obviamente, tratar de captar nuevos clientes o nuevo público, ¿no? Y poco a poco ir conociéndolos también, y ir conociendo qué piensa ese nuevo público a diferencia de tu público actual o el fiel, ¿no? Entonces, me parece formidable lo que tú planteas, la idea del tema de los storytellings. Es algo que no, te soy sincero, prácticamente no conozco a ningún estudio de abogados acá, ni el más grande, el más chico que haya hecho algo así, ¿ah? Pero teniendo mucha información y mucha riqueza, información. claro, de información, y alguna de ellas pública, ¿no? El storytelling quizás simplemente se limita a decir, nuestro estudio participó en la transacción de emisión de bonos de tal empresa en tal, ¿no? Tal día, una cosa. No, pero detrás de todo eso puede haber una historia hasta interesante, ¿no? O sea, de relaciones personales con sus clientes, anécdotas y cosas.
Bueno, te digo que yo sepa, nadie se ha puesto a hacer eso, y me parece que sería una herramienta muy interesante en miras a captar a público millennial, sobre todo, ¿no? Claro, por supuesto, porque Por supuesto. han cambiado, de hecho, muchas vidas gracias a buenas prácticas legales, seguramente, y a los oficios de cuantos abogados. Y de eso se trata, ¿no? Claro, claro, Que se sí, cuenten. sí, eso. Ujú. Sí, claro, sí, eso me parece. Ahí, por ejemplo, material audiovisual podría ser interesante, ¿no? O sea, contar las historias en videos y cosas así, pero como te digo, todavía en Perú somos un país un poco todavía, o sea, tradicional o clásico en el tema de los servicios legales, que recién está empezando a cambiar. La tendencia es al cambio, obviamente, pero como en todo, lo sabemos, siempre vamos retrasados, ¿no? O sea, Claro. estamos un poco atrasados como en todo, pues, ¿no? Entonces, Hay mucho también por hacer entonces ahí, hay mucho por hacer ahí. Y esa es claro, la ventaja que tenemos, sí, que hay mucho por hacer sí, todavía. hay ¿Ya? mucho por hacer, Muy claro. bien, muy bien. Reflexiones finales que quieran dar, Marco, ¿alguna reflexión final que quieras para ya cerrar el tema? Bueno, yo me quedo con lo que ha dicho Walter, que es muy interesante, de verdad. Yo lo estaba planteando, yo es como bien lo mencionabas tú al principio, al hacer la reseña de cada uno, yo me he dedicado más a la comunicación gubernamental y a la comunicación política, pero de hecho, por la chamba, por el trabajo que hace el estudio tuyo, el estudio Coelho, y por el trabajo que también hace Walter un poco, que me he ido involucrando, porque con Walter hemos trabajado en otras cosas, eh, bueno, me ha brindado sus servicios de marketing digital alguna vez en la música, que es otro campo al cual nos dedicamos, pero me quedo con eso que dice Walter, ¿no? El tema de incluir el storytelling para poder contar aquellas historias que muchos estudios tienen a partir de los buenos trabajos que han realizado. Perfecto. Walter, ¿alguna Eh, reflexión final? Nada, Andrés, agradecerte por la invitación, también agradecer a Marco, ha sido bastante enriquecedor para mí estar en este conversatorio. Y nada, mencionarles que estamos dispuestos para los que deseen absolver sus consultas sobre marketing legal, si alguien desea. Y bueno, supongo que Andrés en los temas de litigios o derecho penal, procesal, derecho civil, que su estudio atiende, y Marco en los temas comunicacionales, ¿no? Nada, muy, muy agradecido, y cualquier cosa a su disposición. Muchas gracias, Walter. Bueno, yo me quedaría con que el marketing legal siempre debe procurar contar Ya te gustó lo historias legal, ya te gustó impactantes. legal, ya te Me gustó gustó, legal. ya me gustó, ya me gustó. Ya, Claro, pues, suena debe mejor. contar historias impactantes, debe dar información de calidad, útil, legible y entendible. Todos debemos de entender esa información. Este ha Sí. sido un nuevo conversatorio, el número 10 de esta lista, desde el 15 de abril que hemos empezado. Y bueno, nos hemos dado cuenta que el mundo ha cambiado. Ya no solo basta con esperar la recomendación de nuestros clientes por un buen trabajo. Hoy es necesario hacer marketing y comunicar efectivamente todos nuestros servicios y logros. Estuvieron con nosotros Walter Cobos y Marco Contreras. Los esperamos en la siguiente edición y agradecemos ponerle like a esta transmisión, compartirla y seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, LinkedIn e Instagram, y visitar también nuestra página web www.estudiocoelho.com. Muy buenas noches.